Lucas capítulo 15, versículo 11. A todos los que me ven, el tema de hoy se llama Abrazando Pródigos. Dios ha hablado esta palabra fuerte a mi vida en estos días y quiero compartir con ustedes esta palabra. Quiero que leamos Lucas capítulo 15, versículo 11. Puede encender su Biblia si la tiene en el teléfono o puede abrirla si la tiene literal. Vamos a leerla. Dice la palabra: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después de juntarlo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo orando por este tiempo, Señor, para que tu palabra, Señor, sea de edificación a todos los que la puedan ver, la puedan escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, sé tú usando mi vida como un instrumento, Señor, de bendición para todos aquellos que estén pendientes de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe? El Señor hablaba a mi vida en un tiempo de oración y me decía: es tiempo de que la iglesia abrace los pródigos. Abrace pródigos. Y antes de empezar con la palabra, lo que yo quiero primero es que usted entienda, cuando la palabra menciona pródigo, habla la parábola del hijo pródigo. Un pródigo no es una persona que no conoce de Cristo, no es una persona que nunca ha estado dentro del cuerpo, sino que ha sido una persona que estuvo pero que se apartó, que se fue, pero en un momento oportuno, en un tarde o temprano decide regresar. Ese es un pródigo, como el caso de esta parábola, que el hijo, luego que el padre le dio la herencia, el hijo se fue, malgastó todo en lo vano del mundo y decidió regresar. Y es ahí cuando recibe el abrazo del padre, y por eso el tema: abrazando pródigos. ¿Sabe que hoy en día hay una iglesia que se ha puesto en una posición de jueces? Y cuando alguien quiere regresar, o cuando alguien se está levantando, gran parte de la iglesia hoy en día se levanta a juzgar, se levanta a condenar, se levanta a menospreciar a aquellas personas que se están levantando, que quieren volver al camino del Señor. Y por eso esta palabra, el Señor quiere lanzarte esta palabra este día. Y Dios me hablaba fuerte y me decía: la iglesia no está abrazando los pródigos, la iglesia está juzgando, está condenando, está hiriendo los pródigos, no los está abrazando, no los está levantando. Hermano, es tiempo de levantar al caído, es tiempo de levantar a aquellos que quieren levantarse, que quieren regresar. Es tiempo de levantar los brazos, de abrazar, es tiempo de restaurar. Sabe que somos restauradores, somos gente llamada a levantar, llamada a restaurar. De hecho, el primer ministerio que a un hijo de Dios se le da cuando viene a Cristo es el ministerio de la reconciliación. Es tiempo de levantarnos como iglesia a restaurar, a reconciliar, a abrazar a los pródigos. Y ¿sabe por qué muchas veces no abrazamos los pródigos? El Señor me hablaba fuerte acerca de esto. ¿Por qué la iglesia de Cristo no está abrazando los pródigos? Y yo quiero que vayamos a la Biblia,
al libro de Génesis, una lectura muy conocida acerca de Moisés. ¿Sabe? El primer punto por qué la iglesia no está abrazando a los pródigos. Lo primero es porque la iglesia ve el pasado de las personas y no el diseño de Dios para esas personas. Otra vez lo repito. El primer punto por lo cual la iglesia no está abrazando a los pródigos es porque vemos el pasado de las personas en lugar de ver el diseño de Dios para esas personas. Miren el capítulo Génesis, en el libro de Éxodo, vamos a ir a Éxodo, el capítulo 2 de Éxodo. Como ustedes conocen la historia de Moisés, el hombre que fue usado para liberar al pueblo de Israel de los egipcios, fue el pastor de Israel en toda esa travesía de Egipto a la tierra prometida, un hombre increíble, un hombre que la Biblia lo resalta como un hombre de fe. Sin embargo, usted conoce la historia de Moisés. Fue desde pequeño, por causa de la palabra que había venido sobre él tuvo que ser escondido, puesto en una canasta para que fuera criado por la hermana del faraón. Y todo el crecimiento de Moisés como un príncipe de Egipto prácticamente. Quiero que leamos la palabra en el versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Cuando habla de hermanos, habla de los israelitas. O sea, él era un príncipe, pero nunca había salido a ver cómo los egipcios trataban a los israelitas. Y sea como sea, la sangre israelí corría por las venas de Moisés. Y dice: y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Escuche, en defensa del israelí viene Moisés, siendo príncipe de Egipto, y se pone a defender a un israelí y mata al egipcio que estaba maltratando a su hermano israelí. Y entonces él ahí se convierte en un asesino porque mató a un hombre. Ahora, mire el versículo siguiente, dice: al día siguiente, un día después, salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y mira lo que le dice este israelí, luego de que Moisés había defendido. Dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Me sorprende esta palabra porque este israelí que estaba contendiendo con otro, cuando Moisés interviene, lo que le recita es su pasado. Es lo que Moisés había hecho. Vas a hacer con nosotros lo que hiciste con el egipcio. Nos vas a matar como mataste al egipcio. O sea, y eso me llama la atención porque ¿cuántos de nosotros muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, cuando alguien quiere levantarse, cuando alguien quiere regresar, le recitamos el pasado? Y estamos siempre con la mente, con la vista puesta en el pasado de los demás. Y en lugar de ver que esa persona se está levantando, que quiere levantarse, que quiere redimirse, entonces nosotros estamos con la vista en el pasado. Este hombre le recitó el pasado a Moisés y le dijo: harás con nosotros como hiciste con el egipcio. O sea, estaba con la mente en el pasado de Moisés. Entonces Moisés viene y luego de eso sucede que él huye al desierto porque él vio que todos ya sabían de lo que había sucedido y fue desconectado de Egipto y fue al desierto. Ahora, palabras más adelante, y usted puede leer todo ese capítulo, se lo podía yo leer, pero para poder avanzar en el tiempo, yo se lo voy a parafrasear. Dice la palabra que él va al desierto, luego va a un pozo y ahí se encuentra con unas mujeres que estaban pastoreando unas ovejas y defiende las ovejas de esas mujeres, y él es llevado a un campamento, al campamento de un hombre que era un sacerdote en Madián llamado Jetro.
Jetro no era israelí, no era parte del pueblo de Dios, era un madianita, sacerdote, y dice que él lo recibe en la casa con todo y su pasado. Lo recibe en su casa, es más, le da una de sus hijas y Moisés vive en el campamento de Madián, el campamento de Jetro, se casa con una de las hijas de Jetro y luego se convierte en un pastor de las ovejas de Jetro, de todo el ganado, de todas las ovejas de Jetro. Y luego de eso es ahí que ocurre que luego de un tiempo él sube al monte, a un monte, y en ese monte de Horeb él tiene el encuentro con la famosa zarza. Y este encuentro es famoso cuando hablamos de Moisés. Nos acordamos de esa zarza donde Dios viene y le habla y lo comisiona, lo libera, lo comisiona para que vaya a Israel. Pero antes de esa zarza está ese encuentro con Jetro, un Jetro que lo recibe en casa con todo y el pasado de él, sabiendo que él era un príncipe de Egipto desterrado, y él lo recibe así. Y entonces el Señor me hablaba fuerte y me decía, es necesario que se levanten Jetros en la iglesia. Jetros que no juzguen el pasado de los demás. Jetros que vean las personas no por su pasado, sino que los vean como una oportunidad para ayudar a alguien a levantarse, para ayudar a alguien a restaurarse, alguien que quiere levantarse. Es necesario que se levanten Jetros que no estén con la mente en el pasado de los demás, juzgando a los Moisés, sino que los reciban, los acojan en casa, para que estos Moisés posteriormente tengan un encuentro con Dios. Estos Moisés puedan ser liberados, estos Moisés puedan ser comisionados, empoderados por Dios. Es necesario que dejemos de juzgar, es necesario que dejemos de levantarnos como jueces de los demás y nos levantemos como Jetro, que acojamos, que abracemos a los pródigos. Y sabe, todos hablan del encuentro de Moisés con la zarza, de Moisés en el monte Horeb, hasta coritos hay de esto. Pero el Señor me hablaba fuerte y me decía, para que haya un Moisés liberando a mi pueblo, tiene que haber un Moisés con una zarza. Y para que haya un Moisés con una zarza, tiene que haber un Moisés en un monte. Y para que haya un Moisés en un monte, tiene que haber un Jetro que lo recibió en su tierra, con su pasado. Entonces el primer punto, ¿por qué no abrazamos pródigo? Es porque tenemos la mente en el pasado de los demás, juzgamos el pasado de los demás, que si fue prostituta, que si fue borracho, que si fue drogadicto, que si fue adúltero, que si fue fornicario, y comenzamos a juzgar el pasado de los demás, en lugar de tomar la actitud de Jetro y recibir y abrazar para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Es necesario, diga conmigo, quiero ser un Jetro para esta generación. Quiero ser un Jetro, ¿sabe? Queremos ser los Moisés que liberan, queremos ser gente ungida, pero pocos quieren ser Jetros. Jetros que reciban a los futuros libertadores del pueblo de Dios. Jetros que reciban a los futuros ungidos, a los futuros pastores, a los futuros apóstoles, a los futuros profetas. Jetros que abracen a los Chakrabahaya, Jetros que reciban a los próximos evangelistas, aun cuando vengan de un pasado oscuro. La iglesia tiene la vista en el pasado de los demás. Entonces, el primer punto era ese. No abrazamos pródigos porque vemos el pasado y no el diseño. Porque el diseño de Moisés era ser un libertador del pueblo de Israel. Por eso fue escondido por su madre, por eso fue guardado. Sin importar el pasado, él era un libertador. Entonces, Jetro vio el diseño, no el pasado. Ahora, lo segundo, ¿por qué yo no abrazo pródigos? ¿Por qué la iglesia no abraza pródigos? Lo segundo es porque no se me ha revelado la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Pastor, pero yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo, ya creí en Jesucristo. Pero sabe que cuando usted
actúa sin misericordia con alguien que se quiere levantar, con alguien que ha estado en un pasado oscuro, cuando yo actúo sin misericordia es porque la gracia del Señor no se me ha revelado. Y cuando hablo de gracia, yo no hablo de un concepto solamente, no hablo de una teoría, no hablo de algo, de una palabra, de una definición. Cuando hablo de gracia, en realidad estoy hablando de Cristo mismo mostrando cómo debe tratarse a una persona que viene de un pasado malo, de un pasado duro, de un pasado oscuro, de un pasado tenebroso. ¿Sabe? Hay una historia en la Biblia, usted la conoce muy bien, la historia de Jesús con la mujer adúltera. ¿Sabe? Una mujer que fue sorprendida en adulterio, que fue sorprendida en un acto de inmoralidad sexual, es llevada por los líderes, supuestamente líderes de las iglesias. Fue llevada a una plaza para ser apedreada. Y le dicen al Señor como para que Él la apedreara primero. Y el Señor lo que viene, Él escribía en tierra, arrodillado, escribiendo en tierra, los ignoró prácticamente y luego se levantó y les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Y luego ellos, acusados por sus conciencias, se van apartando, arrojando sus piedras, tirándolas y no le tiran a la mujer. Y el Señor, escribiendo en tierra, se levanta y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Todos se fueron, le dice ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y sabe que yo lo que pienso que el Señor escribía en tierra era la palabra gracia. Gracia. No importa el pasado de los demás, tú tienes que manifestar la gracia del Señor. Cuando tú no manifiestas la gracia del Señor, cuando tú te aferras a los errores de los demás para pensar que son inmerecedores, que son indignos, que no merecen ser levantados, ser restaurados, es porque no se te ha revelado la gracia del Señor. El Señor vio a esa adúltera y dijo, yo no te condeno, ni yo te condeno. Y la restauró prácticamente, la levantó prácticamente. Es necesario, hermano, que se nos sea revelada la gracia del Señor para que no nos pongamos en posiciones de jueces, en posiciones de perfectos, juzgando a los demás por su pasado. Llega alguien, quizá un drogadicto a la iglesia, llega una prostituta a la iglesia y nosotros nos ponemos en una posición de, uy, esa persona es lo que andaba, esa persona lo que era. Deja de pensar en lo que eran y comienza a manifestar la gracia del Señor. Esa gracia que es capaz de convertir una mujer adúltera, una mujer como María Magdalena, en discípula. Esa gracia que es capaz de convertir un sicario llamado Saulo en un apóstol a los gentiles como Pablo. Esa gracia que es capaz de convertir un saqueo corrupto en un discípulo. Esa gracia, escuche bien, que es capaz de convertir un hombre del vulgo como Pedro en un portador de las llaves del reino. ¿Qué te estoy diciendo yo? Es necesario que manifestemos la gracia del Señor Jesucristo. Si tú no actúas como Cristo, cuando alguien quiere venir con un pasado oscuro, si tú no actúas como Cristo, es porque no se te ha revelado la gracia del Señor. Deja de juzgar, deja de ver el pasado, deja de ver a la gente como contaminada, como alguien impuro, y comienza a manifestar la gracia del Señor. Deja de condenar. Cuando te revela la gracia, cuando se te ha revelado la gracia, tú entiendes por qué el Señor convirtió un sicario en apóstol. Tú entiendes por qué el Señor convirtió, escuche bien, un asesino como Moisés en un libertador. Tú entiendes por qué el Señor llama a gente con pasado oscuro. Es más, cuando tú lees la Escritura, lees la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que la mayoría de los hombres de Dios, de la gente que Dios usó, tenían un pasado oscuro. Tenían un pasado horrible, un pasado de pecado, un pasado de perversión, de muchas cosas incorrectas. Pero de ahí Dios los tomó, porque el Señor es especialista en escoger lo vil para avergonzar lo sabio, en escoger lo débil para avergonzar lo fuerte, en escoger lo que no es para avergonzar lo que es. Y entonces esa es la gracia del Señor. Cuando se me es revelada la gracia del Señor, yo abrazo los pródigos en lugar
lugar de condenarlos por haber comido algarroba, por haber perdido toda la herencia, yo los abrazo en lugar de estar juzgándolos porque malgastaron los bienes de su padre. Yo los abrazo. Es necesario, escuche bien, que la iglesia comience a abrazar los pródigos, porque de los pródigos vienen los próximos profetas, de los pródigos vienen los próximos apóstoles, de los pródigos vienen los próximos evangelistas, los próximos pastores. Dejemos de desechar los pródigos y comencemos a abrazarlos. Aleluya, aleluya, aleluya. Es necesario que a la iglesia se le revele la gracia del Señor. Esa palabra que dice: de gracia recibiste, date gracia, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con prosperidad. Tiene que ver con que un día yo fui restaurado, ahora tengo que restaurar. Con que un día yo fui liberado, ahora tengo que liberar. Con que un día fui abrazado, ahora yo tengo que abrazar a otros. Aleluya, aleluya, aleluya. Escuche bien, escuche bien. Tercer punto por el cual muchas veces la iglesia no está abrazando pródigos, es porque se les ha olvidado de dónde Dios los sacó. Tú tienes que ser consciente que no éramos buenas fichitas cuando estábamos sin Cristo. Y aún así Dios nos sacó. A muchos nos sacó de la perversión sexual, a otros los sacó del alcoholismo, a otros los sacó de la drogadicción, a otros los sacó de la corrupción. Pero a todos Dios nos sacó de situaciones vergonzosas. Entonces, cuando yo comienzo a ponerme en la iglesia como un juez cuando viene un pecador, ¿sabe? Es porque yo he olvidado, he dejado de verme en el espejo de donde Dios me sacó. Es bueno que usted comience a poner la mirada de donde Dios lo sacó, para que cuando venga alguien, así como usted vino, usted actúe como un restaurador, usted actúe como un padre y comience a abrazar los pródigos. La gente juzga al caído, la gente juzga al que ha estado en pecado con un pasado oscuro, porque se le ha olvidado de dónde Dios lo sacó. Se le ha olvidado de dónde Dios lo levantó. Un día tú estuviste en el fango, un día yo estuve en el fango y alguien me abrazó, alguien me restauró, alguien en lugar de juzgarme me abrazó, me dio un abrazo, me libertó y me dijo: Dios puede hacer algo contigo. Es necesario que yo me ponga en posición de restaurador y comience a abrazar los pródigos, porque así como él, un día yo también comí algarroba, un día yo también estuve con los cerdos, un día yo también perdí toda la herencia, pero hubo un padre que me abrazó, hubo un padre que me restauró, hubo un padre que no le importó que yo haya perdido su herencia, sino que lo que vio es que el pródigo volvió. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Es tiempo, iglesia, de abrazar los pródigos. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de levantar al caído. Es tiempo de levantar al que quiere volver a casa. Aleluya. ¿Y sabe qué? Otro punto por el cual la iglesia no está restaurando, no está abrazando los pródigos, es porque, ¿sabe qué? La iglesia no está abrazando los pródigos porque la iglesia no quiere contaminarse, no quiere ensuciarse. La iglesia no quiere, escuche bien, la iglesia no quiere ensuciarse. Y sabe que hay una palabra que me sorprende y quiero que volvamos a Lucas, porque es una palabra que tenemos que entenderla muy bien. La palabra del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Vamos a Lucas capítulo 15. Escuche lo que dice la palabra de Dios acerca de la parábola del hijo pródigo. Escuche el versículo 17. Dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Escuche, cuando él iba lleno
de algarroba, lleno de suciedad, de cerdos, sucio. El hijo iba para donde su padre y el padre lo ve de lejos y dice, mire la actitud del padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe? La actitud de este hombre es la que la iglesia debería tener. Escuche, el padre de este pródigo no lo abrazó cuando este fue vestido de nuevo. No lo abrazó cuando este fue limpiado. No lo abrazó cuando se le puso el anillo, cuando se fue a bañar. El padre de este pródigo lo abrazó lleno de algarroba, lleno de cerdo, lleno de olor a pestilencia. Lo abrazó así. No temió contaminarse, no temió ensuciarse al abrazarlo, porque entendía que el pródigo había vuelto, que el hijo que había muerto, que el hijo que se había ido había regresado. Esta es la actitud. La iglesia está temiendo contaminarse cuando no abraza a los pródigos, porque teme ensuciarse de pecado, ensuciarse de perversión. ¿Sabe? Cuando tú estás fuerte en Cristo Jesús, tú restauras, tú abrazas sin temer contaminarte. ¿Sabes? No hay que esperar a que se les quite el pecado para abrazarlo. No hay que esperar a que se les quite la pestilencia para abrazarlo. Es necesario que se levante una iglesia que abrace al drogadicto, que abrace a la prostituta, que abrace al alcohólico. Es necesario que se levante una iglesia que abrace a los pródigos. Y sabe, el Señor ayer me confrontaba en el lugar donde yo estaba orando. Y el Señor me decía, mi iglesia está lastimando a los pródigos. Mi iglesia, y sabe que una vez alguien nos enseñaba que una de las cosas que más hieren el corazón del Padre es que en lugar de restaurar al caído, nosotros lo destruimos, no levantamos al caído. Y sabe, tomamos la actitud del hermano del hijo pródigo. Sabe que cuando el padre estaba celebrando que su hijo había regresado, el otro estaba enojado más bien. Y sabe que cuando el padre lo invita a que entre a la fiesta, él le dice, tú le haces fiesta a que destruyó tu herencia, que destruyó tus bienes. O sea, lo que hace es que le recita el pasado, le recita los errores. ¿Sabe qué? El Señor le duele eso, es necesario, escuche. Porque esta es la iglesia de Cristo. Este era Cristo. Alguien que se mezclaba con pecadores. Alguien que abrazaba gente que nadie abrazaba. Jesús abrazó, escuche, gente que nadie abrazó. Jesús estuvo con gente que nadie estaba, con lo desechado, con eso tomó. Y la iglesia se ha vuelto una burbuja de santurrones, una burbuja de gente que no quiere contaminarse. Escuche bien, es necesario que abracemos los pródigos. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan estado, es necesario que lo abracemos. Es necesario que tomemos una actitud de padre en lugar de una actitud de juez. Es necesario que tomemos una actitud de gente que ama en lugar de una gente orgullosa. ¿Y sabe qué? Este hermano le recitó el pasado, no se alegró con el padre porque su hermano había vuelto. Al padre no le importó, escuche, y esto me quebrantó ayer cuando estaba orando, porque al padre no le importó, escuche, al padre no le importó que su hijo había malgastado la herencia. Al padre lo que le importaba es que su hijo había regresado. Es que su hijo había vuelto. ¿Sabe? Cuando yo no sé si tú eres alguien que quiere regresar y que por temor a ser juzgado no regresa, a ti te estoy dando esta palabra. Al Padre no le importa lo que tú hiciste. Cuando tú tomas una actitud de arrepentimiento, una actitud de querer levantarte y una actitud de querer volver, no tengas temor de los que te juzgan. Deja que los que te juzgan. Pero ¿sabe qué? Al Padre no le importa lo que hiciste. Al Padre lo que le importa es que volviste. Y Él te abraza, Él te restaura. Él tiene anillo, Él te da vestido nuevo y te abraza así con tu suciedad. ¿Sabe qué? El Señor está decepcionado de mucha gente en la iglesia que se ha puesto a juzgar en lugar de abrazar. Es necesario, escuche bien, de abrazar los pródigos, iglesia. Es necesario que amemos.
Es necesario que manifestemos la esencia de Cristo, ese Cristo que convivía con pecadores. Ese Cristo, escuche bien, ese Cristo que abrazaba gente que nadie abrazaba, que amaba gente que nadie amaba. Ese Cristo que se atrevía a ir a casa de gente que nadie visitaba, de un saqueo que era desechado, de una adúltera, escuche bien, que era desechada. Es necesario que tomemos la actitud de restaurador y comencemos a abrazar los pródigos. Ya basta. Ya basta de ver a los demás como menores a nosotros mismos. Un día tú estuviste en el fango. Un día tú estuviste destruido. Un día tú estuviste en pecado. Tú estuviste en lo sucio. Estuvimos, mejor dicho, en lo peor. Pero el Padre nos escogió de lo vil. ¿Qué tal que esa persona que tú estás juzgando sea el próximo pastor? ¿Qué tal que esa persona que estamos juzgando sea el próximo evangelista, sea el próximo apóstol, sea el próximo profeta? Es necesario abrazar los pródigos. Es tiempo, iglesia, de abrazar los pródigos. Esa gente que quiere levantarse, esa gente que quiere volver. Es tiempo que los abracemos. Que no andemos viendo que huele a cerdo, que estuvo con cerdo, que malgastó todo. Es tiempo de que abracemos. Es tiempo de que manifestemos esa gracia que se nos fue revelada como hijos de Cristo. Es necesario. Y sabe que me sorprende una palabra en Hechos 9 cuando habla de la conversión de Saulo. Sabe que hay un momento donde Dios viene y le habla a un hombre llamado Ananías. Y le dice, ve a tal lugar, a tal casa. Hay un hombre que se llama Saulo, ve y ora por él. Y viene Ananías y en ese momento lo que dice Ananías al Señor es que le dice, y no es ese el hombre que anda matando sicarios, que anda matando cristianos, perdón, no es ese el hombre que anda matando gente que cree en ti. Y entonces Ananías viene y le recita el pasado del Señor. Y el Señor lo que le dice, ve, no me importa el pasado. Prácticamente así le dijo, no me importa que haya sido un sicario, no me importa que haya entregado a Esteban, ve porque instrumento necesario me es este para mi reino. El Señor no anda viendo el pasado de los demás, el Señor lo que ve son instrumentos. Este es un vaso. Este es un vaso, escuche bien, este es un vaso. La prostituta es un vaso. ¿Sabe qué? El adúltero es un vaso. Escuche bien, el alcohólico es un vaso. Él no anda viendo el pasado, él lo que ve son vasos. Dejemos de ver el pecado de los demás y comencemos a verlos como instrumentos prospectos del reino, como el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento necesario me es este. Y luego Ananías en obediencia va donde está Saulo y luego comenzamos a verlo en lo que se convierte Saulo, en el mayor apóstol que ha pisado la tierra, por alguien que se atrevió a soltar el pasado de los demás y comenzar a abrazar a ese pródigo. Es necesario, sabe, que comencemos a dejar de ver la gente como gente pecadora y a verlos como posibles vasos de reino, posibles vasijas de Dios en las que Dios puede glorificarse. Es tiempo de abrazar los pródigos. Es tiempo de abrazar los pródigos, iglesia. Es tiempo de abrazar los pródigos. Es tiempo de restaurar, es tiempo de reconciliar, es tiempo de manifestar el amor del Señor. Aleluya, aleluya. Y déjame orar por tu vida ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé si tú eres de ellos, de esos pródigos que quieren volver. Oro por ti en el nombre de Jesús. Oro, Padre. Oro por ellos, por los pródigos que quieren volver, para que encuentren gente que abrace, para que encuentren gente que ame, gente que no les juzgue por su pasado, sino gente que pueda abrazarlo y saber que en ellos está un llamado, en ellos está un propósito de parte tuya. Gente que abrace, gente que lo restaure. En el nombre de Jesús, oro para que los pródigos vuelvan. Oro para que los pródigos vuelvan, esa gente que se apartó, que pueda regresar. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por tu iglesia.
iglesia, para que deje de juzgar, para que deje de ponerse como jueces de reino, sino que puedan ponerse, Señor, como gente restauradora, gente reconciliadora, gente que manifieste la gracia de Jesucristo, gente que abrace los pródigos. Oro para que la iglesia pueda abrazar los pródigos de esta generación, los próximos profetas, los próximos apóstoles, los próximos evangelistas, los próximos maestros, los próximos adoradores. Oro por una iglesia que se levante, oro porque se levanten los próximos Jetros de esta generación, Jetros que abracen a los Moisés de esta generación, Jetros que abracen, que acojan en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Perdónanos, Padre, si como iglesia hemos dañado, si como iglesia hemos juzgado a los pródigos como no han querido volver. Perdónanos como iglesia. Hoy yo quiero ser un Jetro para esta generación, un Jetro que abrace a los pródigos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, amén y amén. Dios bendiga tu vida, hermano. Si pudiste ver este mensaje, si lo estás viendo, Dios bendiga tu vida. Yo te pido que puedas poner esta palabra en práctica. Bendigo a las personas que me están viendo por mi canal de YouTube. Te invito a que me suscribas. Aparece como David Rivera Guerrero en YouTube. También puedes verme lunes y viernes por Alsacias Televisión a las 2 de la tarde. Bendigo tu vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Amén y amén.